Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor. Vamos a estar meditando en una palabra, ¿verdad? ¿Cuáles son los dones? Los dones del Espíritu. Es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Cómo ¿verdad? Los dones no nos pertenecen, sino le pertenece a Dios. El tema de esta palabra es los dones espirituales. El gran teólogo de la fe cristiana, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, sostiene que nada tiene el ser humano que no haya recibido y que por tanto no deben avergonzarse estos. Es cierto respecto a los dones naturales, transmitidos generalmente por la ley, de la herencia y del más cierto aún respecto a los dones del Espíritu, la parte que nos toca hacer, el cultivarlos para nuestro propio beneficio, para el bien y para vuestros semejantes y para la gloria de Dios, el gran ardor. Dones de la deudas. Acerca de que debemos estar conforme. Primera de Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo decía que no ignoremos, ¿verdad?, de los dones espirituales que viene de lo alto. Y dice: cuando Cristo ascendió a los cielos, que dio a la humanidad, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. ¿Cuáles eran los dones que Cristo dio a los cristianos? Y él mismo constituyó unos apóstoles y otros profetas y a otros evangelistas y a otros maestros. En el versículo de Efesios 4:11 lo dice. Son versículos muy importantes que nosotros debemos de leer. Dice la palabra del Señor cómo se habla de estos dones en otras partes. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas, lo tercero maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, a los que ayudan, los que administran y los que tienen dones de lengua. Esta palabra lo dice, amados hermanos en el Señor, en 1 de Corintios 12:28. Habla acerca de los dones, acerca de verdad, de quienes iban a ministrar el pueblo del Señor. Primero apóstoles, dice, porque primero estaban los apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los maestros que enseñan la palabra, y luego los que hacen milagros, lo que Dios usa en los milagros, amados hermanos en el Señor. Dios reparte sus dones y otro don de administrar que las cosas de Dios en la iglesia, amados hermanos en el Señor. El propósito de los dones, ¿con qué propósito fueron concedidos estos dones de la iglesia? Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevando por donde quiera, de donde vientos y doctrinas, por extremas de hombre que para engañar el plan con astucia, las artimañas de error, sino que siguiendo las verdad del amor, crezcamos todo en que es la cabeza, es Cristo. Efesios 4:12, 14 y 15 lo dice ahí. Es muy necesario que usted se meta a su palabra para que usted pueda escudriñar la palabra del Señor acerca de qué, de los dones espirituales.
Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿qué resultado han logrado por el ejercicio de los dones de la iglesia? Hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dice en Efesios 4:13. Dice la palabra del Señor. Dice y sigue diciendo cómo se preserva la unidad en la diversidad de los dones. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es mismo. Primera de Corintios 12:4. Dice la palabra del Señor que hay diversos dones del Espíritu Santo, pero es uno solo, porque tenemos un solo Dios, un solo Padre y un solo el que murió por nosotros, Cristo Jesús. Ahora bien, hay diversidades de dones, dice, está diciendo diversidades, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo que opera, amados hermanos, en el Señor. ¿Con qué propósito se le da la manifestación de este Espíritu? Sigue diciendo en el mismo versículo 1 de Corintios 7:10, dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para bien de todos. A unos es dado por el Espíritu de palabra y sabiduría, y otra palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, y a otro fe, y por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el Espíritu, por el mismo Espíritu, y otro hacer milagros y profecías, otros discernimiento de espíritu, y otros diversos géneros de lengua, y otros interpretación de lengua. Quiere decir, amados hermanos en el Señor, que Dios se puede mover por medio de estos dones. Y sigue diciendo la palabra del Señor en 1 de Corintios 7:10. Ahí es necesario que usted se meta a la palabra, porque es muy importante el Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar, en los que nos rodean. Es muy importante, pero los dones es el mismo. Muchos saben más, tienen más conocimiento, muchos tienen otra clase de dones, pero es el mismo Espíritu, porque dice que Él nos ha dado también espíritu de sanidad, espíritu de sabiduría, espíritu de dones, ¿verdad? De dones de milagros, de profecías, de hablar en diversidades lenguas. Y eso, ¿quién lo hace? Cristo Jesús. Él dijo, cuando Él se fue, me voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y cuando Él se iba, me voy, pero enviaré y le diré a mi Padre que envíe al Consolador. Estamos hablando del Santo Espíritu de Dios, pero es el mismo. ¿Quién controla la distribución de los dones del Espíritu? ¿Quién controla? Pero todas estas cosas las hace uno. Es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como quiere. 1 de Corintios 13:11. Era el diseño de Dios que todos poseyéramos los mismos dones. Son dones apóstoles, son dones de profetas, son dones de maestros, hacer todos los milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablando toda lengua e interpretando toda lengua. En el pueblo del Señor tiene que salir uno que interprete las lenguas, uno que diga qué es lo que la lengua está diciendo. ¿Por qué? Porque es muy necesario que aquella iglesia haya interpretación de lengua. Lo dice, gloria a Dios, lo dice en Corintios 12, 29, 30.
El tiempo de los dones. El tiempo de los dones. Habla de continuo siempre los dones en el Espíritu. Pero las profecías se acabarán. Se cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. El Señor nos está diciendo que se va a acabar todo esto. Solo es por un tiempo, mientras que la iglesia no se va a los cielos. Nos dice en 1 Corintios 13:8. Es muy necesario, amados hermanos en el Señor, que todo esto que nosotros, ¿verdad?, sintamos, todas estas cosas que nosotros, el Señor nos tiene dado, todo eso será quitado nuevamente, pero los que somos de Cristo, los iremos juntamente con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuándo no se necesitará los dones del Espíritu? Pero cuando vengan los perfectos, entonces los que es parte se acabará. Lo dice en el versículo que acabamos de leer, en el mismo versículo de Primera de Corintios. Y pues aquí hay otra palabra del Señor. Desde la caída de Adán y Eva, él pecó. En él pecó porque generalmente ha dado a conocer Dios su voluntad y al ser humano. He hablado a los profetas, dice en Oseas 12:10, he hablado a los profetas, multipliqué las profecías y por medio de los profetas hablan con la palabra. Lo dice en Oseas. ¿Qué cosas perfectas a Dios? ¿Cuáles nosotros? ¿Qué cosas pertenece a Dios? ¿Cuáles a nosotros? La casa secreta pertenece a Jehová, vuestro Dios, pero la revela son para nosotros, cuando lo revelan, para nosotros hijos y para siempre. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Voy a dar solo la cita porque está largo todo este tema. Voy a dar una parte y luego doy la segunda parte. Amos 3:17 habla siempre de los dones espirituales. El don de profecías. Lo dice número 12:6. ¿Bajo qué influencia hablan los profetas de la antigüedad? Lo dice en 2 de Samuel 23:2, 2 de Pedro 1:21, Apocalipsis 1:2, 1 y 1, Apocalipsis 22:9 y 10, Daniel 9:21-22. Sigue hablando de los dones. Primera de Pedro 10:11. Daniel 1:7, Jeremías 51:60, Apocalipsis 1:10-11, Hebreos 1, número 1 hasta el 2. Ahí puede meterse en la palabra del Señor y meditar en esta palabra. Deuteronomio 18:15, Daniel 2:27, está hablando de la predicción del futuro, también de los dones del Espíritu Santo. Daniel 2:28, también Daniel 2:30, Daniel 45, Daniel 2:45, sigue hablando la palabra del Señor. Cuando usted tenga ese tiempo puede meditar en esta palabra. Isaías 42:9, Joel 2:28,
Hechos 2, 16, 17, Efesios 4, 8, 11, Oseas 12, 13, Éxodo 4, 16, Éxodo 4, 16, Éxodo 2, 7, Deuteronomio 18, 19, Deuteronomio 13, del 1 al 4, Mateo 7, 20, Zacarías 7, 7, segunda de Corintios 20, 20, Tesalonicense 5, 20 y 21, Crónicas, segunda de Crónicas 20, 20, Apocalipsis 20, 17, el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 1, 19, Proverbio 29, 18. Esta es la palabra. Examinen la palabra del Señor. Está muy largo, pero es muy importante para que esta palabra llegue a su corazón. Esta palabra que llena el alma y el corazón, para que usted tenga conocimiento cuáles son, cómo se mueve, cómo opera el Espíritu Santo, pero es un solo Espíritu. Hay veces no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? No tenemos ese conocimiento de cómo el Espíritu Santo opera, pero Dios nos da la herramienta, la palabra, para que nosotros podamos meditar. Dios me les bendiga grandemente, todos aquellos que van a tomar este estudio. Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones.